Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos aquí con la doctora Maite Burlón. Ella es directora de la Clínica de Urooncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de México. Así que bienvenida, doctora, qué gusto tenerla hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Encantados. Pues bueno, la idea de estar aquí hoy en el marco de la TAM OncoSummit es hablar un poco sobre el cáncer de próstata y compartirle un poco a nuestras audiencias pues información que puede ser relevante para vivir en su día a día, también para prevenir, para empoderarlos un poco en sus conversaciones también con los médicos una vez que han sido diagnosticados con este padecimiento. Y quisiera empezar por preguntarle, sabemos que en la mayor parte de Latinoamérica y ciertamente en México, pues casi el 70% de los pacientes que llegan con este padecimiento llegan a ser diagnosticados ya en etapas avanzadas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la detección temprana, doctora? Sin duda alguna hay muchas estrategias que podemos entender. La primera es este tamizaje o estrategias de diagnóstico temprano en donde los pacientes hombres con cáncer de próstata, si hubieran tenido una revisión por un urólogo, que hubiera hecho un tacto rectal, que si hubieran hecho un antígeno prostático, que hubieran revisado sus antecedentes familiares, porque sabemos que si han tenido padres o abuelos afectados o hermanos, ellos están en mayor riesgo, podríamos hacer estudios para una detección más temprana y evitar que lleguen en etapas más avanzadas. Realmente la detección temprana es a base de un antígeno prostático, que es un análisis en sangre, a base de un tacto rectal, que es una exploración física por un médico entrenado en poder ver que la forma y las dimensiones de la próstata sean las adecuadas, y esto es para un diagnóstico temprano sin síntomas. Pero a todo aquel que pudiera tener algún síntoma como dificultades para orinar, que el chorro esté muy delgado, sangrado al orinar, creo que también es relevante que acudan tempranamente a personal de salud que les pueda asesorar y que puedan llegar a un diagnóstico lo más pronto posible para evitar verlos en etapas metastásicas o avanzadas. Doctora, y hablando de etapas, sabemos que el cáncer de próstata, como muchos otros tipos de cáncer, atraviesa por diversas etapas. ¿Cuál es la importancia de conocer estas etapas y de qué forma ayuda eso a brindar un tratamiento más específico? Pues hay que entender que las etapas clínicas existen en todo tipo de tumor, cáncer de próstata no es la excepción. Vamos a tener esta etapa localizada, una etapa localmente avanzada y una etapa metastásica o avanzada. Creo que es importante entenderlo porque vamos de una etapa más temprana, más localizada, a una etapa más tardía en donde ya se diseminó la enfermedad. Y no solamente el pronóstico es distinto, sino que el tratamiento es distinto. Si nosotros vemos un paciente con enfermedad localizada muy temprana, incluso hay algunos pacientes que se pueden vigilar unos años antes de tener que tratarse, la mayoría de ellos van a tener una intención curativa en cáncer de próstata con cirugía o con radioterapia. Si estamos hablando de una enfermedad que ya no es localizada, sino localmente avanzada, tenemos que incorporar varias modalidades de tratamiento, muchas veces la cirugía, la radioterapia y a veces el tratamiento hormonal. Y si estamos hablando de una etapa avanzada o metastásica, cuando el cáncer ya ha salido de la próstata y se ha diseminado hacia otros órganos, ahí es mucho más difícil conseguir una curación, conseguimos un control y ahí vamos viendo principalmente tratamientos hormonales, tratamientos con quimioterapia, tratamientos con radiación para paliar algunos síntomas y nuevas estrategias de tratamiento novedosas, ¿no? Como son terapias blanco o terapias dirigidas. Y creo que el otro punto muy importante a comprender de las etapas es que el especialista que va llevando un poco esa batuta va cambiando. Quizás al inicio es el urólogo cuando se diagnostica, cuando opera, el radiooncólogo cuando hace la radiación, empezamos a participar los oncólogos en el tratamiento hormonal y en etapas más tardías pues es predominantemente el oncólogo médico, los de radiooncología que dan estrategias de radiación paliativa y al final de la vida pues evidentemente medicina del dolor y cuidados paliativos tiene que estar muy presente. Gracias, doctora. Y por último, pensando en un paciente que ha sido recientemente diagnosticado y pensando también en la gente que le acompaña en este camino, un cuidador, un familiar, ¿qué recomendaciones le daría usted a un paciente que acaba de recibir este diagnóstico y no sabe ni por dónde empezar, ni por dónde ir a preguntarle a su médico? ¿Qué le diría? Creo que es muy difícil el diagnóstico de cáncer, siempre hay que tratar de que ese paciente conserve la calma porque siempre la noticia es un impacto de vida.
creo que tiene que buscar un personal de salud, particularmente un médico especialista en el área, un urólogo, un oncólogo, que lo puedan asesorar sobre el tratamiento, sobre los estudios que se tienen que hacer para dictaminar la etapa clínica y qué tipo de estrategia terapéutica va a ser la ideal para él. Creo que hay que entender que aparte, ¿no?, de la salud física, muchas veces necesitamos esta parte de acompañamiento de salud emocional, y si al paciente le genera demasiado estrés o inestabilidad emocional, siempre debemos de pensar en la posibilidad de tener dentro del equipo a alguien de parte de psicología o psiquiatría que nos dé este soporte. Creo que lo más importante es tener claro su diagnóstico, que sepa que tiene que tener la confianza en ese médico, en quien va a poner su salud, y que podamos tener esta relación médico-paciente en donde él puede entender no solamente el tipo de enfermedad que tiene, sino el tipo de tratamientos que va a recibir, qué efectos colaterales pudiera tener este tratamiento y las posibilidades de éxito que va a tener este tratamiento. Y a veces me gusta recalcar que no solamente cuál va a ser el tratamiento, sino el seguimiento que debe de tener una vez concluido ese tratamiento. Sabemos que en cáncer, incluso cuando esté curado, puede haber recaídas a corto o a largo plazo, y será crucial que el paciente entienda que después de un tratamiento siempre hay un seguimiento y hay que seguir cuidando su salud. Importantísimo todo lo que nos dice, doctora. Yo le quiero agradecer mucho este espacio para brindarnos información de calidad para los pacientes y los cuidadores y toda la audiencia que nos sigue en Janssen Latinoamérica. Muchísimas gracias.